¿Están ahí? Ahí está en el frente. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19 dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque estás aquí. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. También te agradecemos por la obra que tú haces, por todo lo que nos das, también por lo que nos quitas. Gracias porque sabemos que en ti podemos depender siempre, porque en ti podemos confiar siempre. Y porque sabemos que tú eres amoroso, sabemos que tú eres bueno. Y ya sea que tengamos o abundancia o padezcamos escasez, Señor, sabemos que si estamos en tu voluntad, será para nuestro bien. Por eso, Padre, te pedimos que nos des un corazón agradecido, que las circunstancias no sean las que nos lleven o nos traigan, sino que sea tu voluntad. Nos ponemos en tus manos y te pedimos de tu bendición, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar hoy es este: el 100% de misericordia y 10% de gratitud. 100% de misericordia y 10% de gratitud. ¿Y de dónde sacamos este título? Pues, ¿cuántos son los que pidieron misericordia al Señor Jesús? 10, ¿verdad? Le pidieron que lo sanara. ¿Y cuántos fueron escuchados por el Señor? 10, ¿verdad? O sea, el 100%. Ahora, ¿cuántos agradecieron al Señor Jesús por haber sido sanados? 1, ¿verdad? De 10, 1, eso es el 10%. ¿Es así? Entonces de ahí viene el título que vamos a tratar ahora. Y el 100% de misericordia implica que Dios todo lo hace perfecto. Dios hace su obra completa. Él no deja las cosas a medias, ¿o sí? No es como nosotros. Nosotros sí que tenemos fama de dejar las cosas a medias, de hacerlas incompletas, pero si pensamos, por ejemplo, en el Señor Jesucristo, imagínense que cuando fuese de camino a la cruz, de camino al Gólgota, cuando llevaba su cruz, que hubiera tirado la cruz y hubiera dicho: ya, suficiente. O que hubiera dicho: Señor, Padre, no voy a entregar toda mi vida. Aquí está este brazo. No habría sido suficiente. Si solamente hubiese dicho: bueno, pues voy a dejar que me golpeen, pero no voy a dejar que me maten. No habría sido suficiente, ¿verdad? Y le costó a él, por supuesto que le costó. Recordemos cuando él estaba ahí en Getsemaní, que oraba, ¿verdad? Y decía: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Que ahí en ese momento hubiera dicho: ¿sabes qué, Señor? Yo no voy. Porque el Señor Jesucristo ya sabía dónde iba, ¿verdad? Pero él no dijo eso, no dijo: hasta aquí termino. No, dijo: voy a llevar la obra hasta el final, porque era necesario cumplirla. Ahora, cuando Dios nos llama a nosotros, Él nos llama para perfeccionar la obra en nosotros, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Cuando dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? ¿Quién empezó la buena obra? La empezó Dios. ¿Y qué? ¿La va a dejar a medias? ¿Nos va a dejar como proyectos empezados pero no terminados? No, los proyectos de Dios, Él los empieza y los termina. Él los perfecciona. Y nosotros somos sus proyectos.
Y Él ha iniciado en nosotros una obra y está perfeccionándola. ¿Cómo la está perfeccionando? Pues incluso a pesar a veces de nuestra desobediencia, aún así Él sigue perfeccionando la obra. Ahora, ¿quiere hacerlo con nuestra desobediencia? No. Él quiere hacerlo con nuestra obediencia, quiere hacerlo con nuestra gratitud, quiere hacerlo con nuestra colaboración, con nuestra participación. Pero hay veces que tiene que hacerlo dándonos jalones de orejas, dándonos regaños. Muchas veces lo tiene que hacer dándonos unos golpes que nos hacen temblar. Pero Él está obrando y su obra Él la perfecciona. Él no se queda a medias. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Todo aquel que pide algo a Dios recibe respuesta. No quiero decir que reciba lo que pide, pero recibe respuesta. Dios a todo mundo le da una respuesta y su respuesta es una respuesta misericordiosa. Incluso cuando no nos da lo que le pedimos, Él está teniendo de nosotros misericordia. Así que sí, el 100% de misericordia corresponde a nuestro Dios. Y espero que en nuestra vida no solo sea el 10% de gratitud, sino que podamos subir el nivel y que podamos llegar a ser una vida totalmente agradecida, que seamos el 100% de agradecidos. Ahora vamos a ir a nuestro primer punto. En nuestro primer punto nos encontramos a 10 leprosos que se encuentran con Jesús. Vean lo que dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Dice, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bueno, nada más quiero ver los versículos 11 y 12. Entonces el Señor Jesucristo vemos que va hacia Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén se encuentra en Judea, se encuentra en el sur. Y después de Judea estaba Samaria, ¿verdad? Y luego más al norte estaba Galilea. Así que viene el Señor Jesucristo del norte hacia el sur. En lugar de ir del sur hacia el norte, va del norte hacia el sur. Y entonces está ahí en esa frontera, ¿no? Que pasa, dice, entre Samaria y Galilea. Está esa tierra de judíos y está esa tierra de samaritanos. Y Él está en la frontera. Y llega a una aldea. Porque recordemos que cuando alguien hacía un viaje, era necesario pasar a las aldeas. ¿Por qué? Porque después de tanto caminar les daba hambre y ahí tenían que conseguir alimentos. Yo no sé si había tiendas en todos esos lugares, lo dudo mucho, y creo que por eso se tenía tan valorada la hospitalidad, que la gente recibiese a los que venían caminando. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no tenían comida y tenían que alimentarse. Entonces, y vemos constantemente cómo los que llegaban de viaje los recibían en casas, ¿verdad? Ahora bien, está entre Samaria y Galilea, y dice que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y Jesús se encuentra con esos leprosos. Igual que el Señor Jesús se encuentra con cada uno de nosotros, que también en algún momento hemos sido leprosos, no necesariamente en nuestra piel, pero sí en nuestra condición de hombres pecadores. Y esos leprosos se ve que ya sabían del Señor Jesús, porque nos dice que le salieron al encuentro. Y ojo, no es muy común que un leproso salga a buscar a alguien, a no ser que sea un familiar. ¿Por qué? Porque los leprosos normalmente vivían aislados, pero no podían así presentarse en el pueblo y decir, bueno, voy a visitar a fulanito, a este y al otro, no. Ellos normalmente a quienes buscaban eran a familiares, porque los familiares eran los que se encargaban de proveerles para sus necesidades.
Y estos leprosos son 10. Son 10 que van a buscar al Señor Jesús. Y obviamente entendemos que ellos querían ayuda. Y el que hubiese 10 nos habla de que esos leprosos normalmente se unían, se juntaban, porque aunque una persona fuese leprosa, esa persona no estaba exenta de que también fuese atacada, de que también corriese peligro. Podría ser atacado por delincuentes, pero también podría ser atacado por fieras. Así que ellos se unían en grupos y se apoyaban, se animaban, se ayudaban. Y así que vienen 10 que parece que entre ellos se animan y dicen, vamos a buscar a este Jesús. Quizá escucharon que en la aldea, que había llegado a esa aldea, o que estaba por llegar a esa aldea. No sabemos cuál es la situación, pero van a buscarle. Ahora, es curioso que entre estos leprosos, por lo menos había uno que era samaritano, ¿verdad? Es lo que dice, ¿no? Más adelante, que solamente este extranjero es el que viene a dar gracias, dijo el Señor Jesús. Ahora, ¿qué hacía un samaritano con judíos? Si normalmente los judíos consideraban a los samaritanos como ciudadanos de segunda clase o los consideraban como contaminados, que no eran puros, porque ellos estaban mezclados, que también los consideraban unos idólatras porque no adoraban al Dios verdadero. Pero aquí vemos que este samaritano está en el montón, está junto con ellos. Y es que hay una cosa que debemos tener en cuenta, y es que la enfermedad no discrimina. ¿O sí? Da igual la nacionalidad que seas, da igual si eres joven, si eres mayor de edad, si eres alto, bajo, como sea. La enfermedad no te va a discriminar. Y fíjense que normalmente cuando uno está enfermo, uno no pregunta tanto de qué nacionalidad es este. Uno pregunta cuáles son sus síntomas. Y sí, hay algunos estudios que se hacen, por ejemplo, para los que sufren cáncer, dicen de qué ascendencia es africano, es hispano, es esto o lo otro, no tanto por ver o por menospreciarles, sino porque quieren ver cómo hay algunas poblaciones que son más susceptibles a algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, diabéticos. En México hay muchísima gente diabética, no sé si lo saben. Y así se hace un poco, se toma la estadística no tanto por discriminar, sino por ver cómo las distintas razas están siendo afectadas. Pero en este caso son leprosos. Y fíjense que aquí Lucas que es médico, no dice, pues miren, está de esta nacionalidad, de este lugar, del otro, son 10 leprosos. Hay 10 personas que están enfermas y van a encontrarse con el Señor Jesús. Y para uno ir a encontrarse con el Señor Jesús, necesita reconocer su enfermedad. Necesita reconocer que necesita ayuda, que no puede por sí solo, y que también ese hombre que anda por allí, es poderoso para ayudarle. Y cuando tú buscas al Señor Jesucristo, la pregunta es ¿por qué lo buscas? ¿Por qué buscamos al Señor Jesús? ¿Saben qué? Muchas veces buscamos al Señor Jesucristo no tanto porque estemos preocupados de nuestra condición espiritual, sino porque estamos preocupados por nuestra condición material. A veces lo buscamos porque estamos enfermos, ¿o no? A veces lo buscamos porque nos está yendo mal económicamente, porque tenemos problemas en el matrimonio, porque tenemos problemas con la familia. Y ahí vamos a buscar al Señor. Y yo no digo que esas sean malas razones, está bien, hay que buscar al Señor Jesús, hay que ir a su encuentro, a decir, el Señor Jesucristo viene a mi pueblo, viene a mi casa, viene a mi ciudad, voy a buscarle. Quiero tener un encuentro con Él. Pero si solamente buscas al Señor Jesús porque ves tu necesidad externa y no te das cuenta de tu necesidad interna, entonces tu sanidad va a ser parcial. La respuesta que vas a recibir del Señor va a ser parcial. ¿Por qué? Porque tú no le has descubierto tu corazón, porque no te has preocupado de tu pecado, porque no te has preocupado de lo que hay dentro de ti.
Y eso es lo que sucede con 9 de ellos, como ya sabemos, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero acércate a Jesús por los motivos correctos, porque Él no te va a discriminar. Él no te va a menospreciar. Ahora, en el siguiente punto, vemos que los 10 leprosos se paran lejos de Jesús. Es en el versículo 12. Se paran lejos de Jesús. ¿Sí ven cómo dice? Yendo de Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahí, vamos a avanzar al siguiente, a ver si aparece el versículo. No, sí está en la pantalla, pero no se lee. Ok, déjelo ahí. Gracias. Se pararon de lejos. Ahí dice la última parte del versículo 12. Se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque recordemos que eran leprosos. Porque su enfermedad no les permitía acercarse a la gente. Pero también nos recuerda que cuando nosotros tenemos lepra, espiritualmente hablando, solo nos podemos parar lejos de Cristo. ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando ellos pecaron? Antes de pecar, ellos tenían comunión con Dios. Pero cuando pecaron, ellos se escondían, ¿verdad? Y ellos escuchaban que Dios venía, pero ellos se escondían. Ellos mantenían la distancia. Estaban mirándole, pero de lejos. ¿Por qué? Porque había vergüenza en ellos. Porque había pecado en ellos. Porque su lepra les impedía acercarse a Él con confianza. Y yo les pregunto, ¿tú te puedes acercar con confianza ante Dios? Porque estás a cuentas con Él, porque estás en paz con Él. Porque esa lepra que tenías, esa lepra que te impide acercarte, ¿ha sido limpiada? O por el contrario, tenemos ahí manchas que no nos dejan presentarnos tranquilamente, que no nos permiten presentarnos con seguridad, con confianza. Tenemos que mirarle de lejos. No sé si recuerdan que Pedro, cuando niega al Señor Jesús, él lo sigue, pero lo sigue de lejos. Un poco antes de negar al Señor Jesucristo, Pedro empezó a seguirle ya no aquí al lado, sino que lo veía, pero que se mantenga ahí, lejos, porque yo quiero mantenerme una distancia prudente, porque puede ser peligroso para mí que me identifiquen con Él. El caso es que un poco antes de que Pedro caiga, él empieza a seguir al Señor Jesucristo, pero de lejos. Se para de lejos. Y mi pregunta para mí, para cada uno de nosotros es, ¿qué tan cerca estoy del Señor Jesús? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Hay algo que me impida acercarme a Él o tengo que pararme de lejos? Y tengo que gritarle, porque el siguiente punto, en el versículo 13, nos dice que ellos piden misericordia. Miren lo que nos dice el versículo 13, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos le piden misericordia, pero se lo piden gritando, ¿verdad? Señor, no te queremos contagiar. No nos sentimos cómodos acercándonos a ti. Pero aún así, reconocemos que tú eres misericordioso. Aún así reconocemos que te necesitamos. Y aún así te pedimos misericordia. Y esto es lo que les quiero decir. Tal vez tú no te sientas digno de que el Señor Jesucristo se acerque a ti. Tal vez digas, es que yo he fallado. Es que yo he cometido estos pecados, este y el otro. Y sí es verdad que el pecado nos hace ser indignos, pero recordemos que Dios es misericordioso, 100% misericordioso. Y si tú le gritas, aunque sea de lejos, desde ahí, desde el fondo, desde el pozo, desde el abismo en el que has caído, puedes gritarle y decirle, Señor, rescátame, sácame. Necesito de tu misericordia, necesito que me limpies, porque eso es lo que hicieron los hombres. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero fíjense que la palabra Jesús es Dios salva, ¿verdad?
Están reconociendo que ahí viene la salvación de Dios en ese hombre. También reconocen que es un maestro, alguien que enseña, ¿verdad? Entonces ahí viene alguien que nos trae que tiene salvación, ahí viene alguien que trae instrucción. Porque cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, no solamente debemos decirle, Señor, aquí está mi necesidad, sino, Señor, necesito una palabra tuya. Necesito que me instruyas, necesito que me enseñes, necesito aprender. Y eso es lo que aquí nos encontramos con estos leprosos, que le dicen, Jesús, que es Dios salva, Maestro, enséñanos a vivir, instrúyenos. Y también está eres misericordioso. No nos merecemos lo que te estamos pidiendo y sin embargo te lo pedimos. Porque al Señor no nos acercamos tanto porque merecemos, no nos acercamos por lo buenos que somos, no nos acercamos confiados en nuestra justicia, sino en su misericordia. Y esto es lo que están haciendo ellos, confiando en su misericordia. Así que le dice, ten misericordia de nosotros. Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraros a los sacerdotes. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Así que en el versículo 14 podemos decir que 10 leprosos son limpiados. Entonces, 10 leprosos piden misericordia, ¿verdad? Y 10 leprosos son limpiados. Todos los que pidieron a gritos al Señor Jesucristo que tuviera misericordia de ellos, recibieron misericordia. Alcanzaron misericordia. Recibieron en este caso la limpieza. Ahora, cuando el Señor Jesucristo los manda para que se presenten al sacerdote, ellos debían entender que el milagro de ser sanados, que la misericordia que ellos pedían, les había sido concedida. Y de alguna manera podemos decir que ellos obedecen para irse a presentar al sumo sacerdote, obedecen por fe, porque confían en que si se van a presentar al sacerdote, cuando ellos lleguen allí, van a estar limpios, porque el sacerdote no podía sanarlos, pero el sacerdote sí tenía la autoridad de decir, cuando los examinaba, decir, estos están limpios. Y por eso se tenían que presentar ante el sacerdote, para que el sacerdote los declarase limpios. Así que ellos van, ellos obedecen. Y le dijeron al Señor Jesús que era maestro, ¿verdad? Aquí está el maestro dándote una instrucción, haz esto. Y el maestro te dice, cumple con la ley de Dios. El maestro te dice, ve y obedece. El maestro te dice, haz lo que ya está escrito. Y eso nos dice a nosotros el maestro también, cuando le pedimos misericordia. Cuando hemos fallado, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos pecado, ya sea por ignorancia o por rebeldía, el maestro, ¿sabes qué es lo que hace? Te dirige a las escrituras, te dirige a la palabra y te dice, haz esto. Sí, él tiene misericordia, pero también instruye. Y si nada más queremos recibir el milagro, pero no queremos recibir la instrucción, entonces nos estamos quedando a medias. Ahora bien, seguimos al siguiente punto. Y dice ahí en el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahora ya no grita pidiendo ayuda, ahora grita dando gracias, ahora grita glorificando, ¿verdad? Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, dice. Y este era samaritano. Así que ahora vemos a un ex leproso proclamar su gratitud a Dios. 10 hombres pidieron ayuda, 10 hombres pidieron misericordia, 10 hombres recibieron la respuesta de Dios, pero hay un hombre, y en este caso un samaritano, que proclama su gratitud a Dios, que se atreve a dar gracias. Y ahí es donde les decía, es un 10%, ¿verdad? Un 10%.
que, que es poco, la verdad, pero es significativo. Porque Dios a ese 10% de agradecidos no los mira como algo despreciable, sino que los valora. Así que con que tú seas ese 10%, con que tú seas esa persona que sí es agradecida, Dios no va a decir, va, si hay 9 que son malagradecidos, ya para qué. ¿No somos nosotros dados a menospreciar lo pequeño, lo mínimo? Y nos parece que no es importante. Pero para Dios sí es importante. Todo es importante. Y este hombre que vuelve glorificando a Dios, que vuelve dando gracias a Dios, que se postra en tierra, vemos que tenía mucha gratitud, porque él gritaba, y ahora sí gritaba y se postraba, dando gracias porque había sido limpiado. Ahora, en el siguiente punto, en el versículo 17, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9 dice, ¿dónde están? ¿Fueron 10 los que habían sido limpiados? Sí. ¿Dónde están los 9? Jesús quiere saber por qué los 9 no volvieron para dar gracias. Porque es que también resulta que Dios se interesa por los malagradecidos. O sea que se interesa por ti y por mí. Porque no siempre somos agradecidos, ¿o sí? ¿Cuántas veces ha tenido Dios que preguntar dónde está Juan, dónde está Pedro, dónde está Víctor, dónde está Mateo, dónde está Luis, dónde está? ¿Cuántas veces ha tenido que preguntar Dios, dónde estás? Malagradecido. Porque ¿saben qué? Nosotros somos muy buenos para que cuando tenemos un problema, venimos llorando, venimos clamando y aparecemos en todas las reuniones y ahí estamos constantemente orando y pidiendo a Dios, Señor, por favor, concédeme esto. Y cuando el Señor nos concede eso, ¿qué hacemos? Nos despedimos a la francesa. ¿Sí han escuchado esa expresión? El despedirse a la francesa es despedirse de forma maleducada. Aunque te han hecho un favor, tú ves cómo te pierdes. Que no sepan que desaparecí, ¿no? Pues nosotros así somos. Personas que, es que no tengo trabajo y piden y oran y cuando ya tienen el trabajo, ahora estoy muy ocupado. Quizás este leproso estaba muy ocupado porque, Señor, llevo tanto tiempo enfermo que no he podido atender mi tierra. Tal vez estos 9 leprosos se fueron a sus ocupaciones. Puede ser. Pero ¿dónde estaban? No lo sabemos. Tal vez tenían tantas ganas de ver a su familia que en lugar de correr al Señor Jesucristo, corrieron a ver a su familia. ¿No puede ser eso? Puede ser que allá ellos hayan estado celebrando, diciendo, wow, ya estamos limpios, hemos sido sanados, hemos sido limpiados y estaban ocupados celebrando. Tal vez tenían negocios que atender. Tal vez tenían muchos negocios que habían desatendido por mucho tiempo y ahora que ya estaban sanos, ahora sí podían atenderlos. Lo cierto es que no nos dice aquí Lucas dónde estaban, ¿o sí? No nos lo dice y creo que no nos lo dice porque la respuesta la tenemos que dar nosotros. Cuando a ti, cuando la mano de Dios te ha beneficiado, cuando Dios te ha bendecido, ¿dónde estás? ¿Dónde te metes? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué te impide acercarte a Dios con gratitud? ¿Qué te impide venir a adorarle? ¿Qué te impide venir a alabarle? Y creo que el Señor Jesucristo se pregunta por ti, ¿dónde estás? Mal agradecido. Cuando no quieres ir a la iglesia, cuando tú tienes una fiesta, es que tengo un cumpleaños que celebrar, yo no voy a ir hoy. Es que estoy muy ocupado, es que tengo muchos negocios que atender. Y todos tenemos muchas excusas. Pero también creo que el Señor nos dice, ¿dónde estás mal agradecido?
¿No eran 10? Sí, Señor, eran 10. ¿Y solamente tú estás aquí? Sí, así es. Bueno, pues tú que estás aquí, vamos al siguiente punto. Dice Jesús, levanta y salva al extranjero que fue agradecido. No hubo quien viniese, el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. ¿Es así? Al que parecía que era el menos indicado para ser agradecido, ese es el que ha sido agradecido. A veces nosotros menospreciamos a la gente, este no se compromete, pero luego cuando ven la mano de Dios obrando, son agradecidos y se transforman. Y son fieles. Así que no hay que menospreciar a nadie, ¿no? No importa de dónde sea uno ni cómo sea, pero si eres agradecido, pues vuelve a Dios y hay que valorarlo, ¿no? Así que nos dice que 9 fueron sanados de la lepra, pero solamente uno regresó. Ahora, ¿por qué es importante ser agradecido? ¿Por qué es importante ser agradecido? Porque la gratitud no solamente nos hace recibir el favor de alguien, sino que la gratitud nos hace establecer una relación con alguien, una relación sana. Cuando tú eres agradecido con Dios, no solamente tienes a Dios como aquel que te puede socorrer en tus momentos de necesidad, sino que tienes a Dios como aquel que camina contigo, como aquel que es tu amigo, aquel que te muestra, que te revela sus secretos, aquel que te instruye constantemente, aquel que te dice bien hecho, pero también el que te levanta, aquel que es tu compañero. Como el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Te pregunto, ¿tú eres amigo de un malagradecido? Dice, este es un aprovechado, ¿o no? Cuando tú encuentras o conoces a una persona que solamente quiere aprovecharse, no vas a tenerla como amiga. No se va a ganar tu corazón, ni tú vas a querer darle tu corazón. ¿Por qué? Porque dices, esta es pura conveniencia. Ahora, yo pregunto, ¿creemos que Dios no sabe eso? ¿Creemos que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón si somos convenencieros? Si le buscamos nada más por puro egoísmo, si le buscamos porque realmente queremos honrarle, porque realmente queremos glorificarle, porque queremos una relación con Él, porque queremos vivir en comunión con Él. Claro que lo sabe. Él lo sabe. Pero la gratitud de nuestra parte expresa, Señor, yo no solamente te busco por lo que me puedes dar, sino que te busco por quien tú eres y por quien yo soy en ti. Este hombre agradecido, no solo recibió sanidad física, sino que también recibió sanidad espiritual. Dice el versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense, a los demás no les dijo eso, pero a este sí. La gratitud va más allá de recibir algo, va más allá de dar solamente algo. La gratitud es valorar a la persona. La gratitud nos hace tener una cercanía con Dios. La gratitud nos hace valorarlo, nos hace darle la prioridad, nos hace ir a buscarle, no importa dónde esté. Nos hace ir a buscarle, ir a adorarle, ir a agradecerle, aunque tenga muchos compromisos, aunque tenga muchos problemas, aunque tenga muchas dificultades. Porque un corazón agradecido siempre quiere buscar o quiere estar cerca de aquel que le hizo un favor. Porque sabe que puede contar con él siempre, pero también porque quiere tener una relación directa con esa persona siempre. ¿Cuál es la relación que tienes con Cristo Jesús? ¿Y qué te impide volver, como ese samaritano, a darle gracias? Espero que nada. Y si hay algo, entonces hay que pedirle al Señor que quite eso de nuestra vida. Porque no queremos que Dios nos vea como egoístas, que solo buscamos nuestro bien, sino que queremos que nos vea como amigos,
como hijos suyos, como personas que quieren tener una relación íntima y personal con Él. Vamos a ver. Señor, muchísimas gracias te damos por la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque nos amas tanto, que siendo inmerecedores, cuando gritamos, Señor, cuando clamamos, ten misericordia de nosotros, tú nos respondes, Señor. Y no lo haces porque seamos dignos, porque merezcamos tu favor, tu ayuda, sino que lo haces porque eres misericordioso. Y Señor, gracias por ser 100% misericordioso. Y Señor, te rogamos porque nos ayudes como maestro, que nos has dado ejemplo, a ser agradecidos al 100%. Que nuestra gratitud no sea solo porque recibo algo, sino que sea porque en ti soy algo, porque queremos contigo una relación personal, íntima, estrecha, cercana, en la que nos consideramos y tú nos consideras amigos. Esto es, amados. Señor, gracias por Cristo Jesús, por su obra en la cruz del Calvario. Gracias por hacerla perfecta y por perfeccionarnos en Él. Es en su nombre que oramos y te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga.